Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar sobre Ayotzinapa y los artistas. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Muy bien. Estamos ya de regreso en la Contracorriente. Hemos visto en estos últimos 2 meses y medio cómo alrededor de la tragedia de Ayotzinapa se han producido una gran cantidad de obras artísticas, poemas, canciones, cuadros, esculturas, coreografías y muchas otras más. Para conversar de esas expresiones, hoy nos acompañan en el estudio Argelia Guerrero. Argelia es bailarina profesional, es literata y es amiga de este programa ya desde hace rato. Gracias, Argelia. Buenas noches, gracias a ti. Está también el profesor César Martínez, él es artista visual, artista plástico, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. César, muchas gracias. Buenas noches, encantado. Y está también, esperemos que modulando la voz un poco, Antonio Gritón, Antonio Ortiz, es físico, artista visual también, y tan discreto como los colores de su camisa. Exacto, es así. Ayotzinapa, ¿qué significó para ustedes? ¿Qué ha significado en el mundo de la creación artística? Bueno, primero en el contexto social lo que significa es un dolor fuerte y necesariamente a los artistas estas cuestiones nos conmueven y necesariamente al tener tanta relación con las sensaciones, con las emociones y con la emotividad, es necesariamente una pulsión de hacer y de decir y de crear, ¿no? De crear a través de lo que hacemos, de nuestros lenguajes y de manifestar lo que nos está pasando, lo que nos está pasando en lo individual y sobre todo en nuestro ser en colectivo, en el país en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí en lo personal, Ayotzinapa es una pulsión y una necesidad de decir qué es lo que me pasa y de solidarizarme con el otro, de sentir con el otro lo que le pasa, ¿no? A través del lenguaje que yo manejo, que en mi caso es el de la danza. Dolor, solidaridad, creación a través de la danza. Así es. César. Como bien lo dijo Juan Villoro, Ayotzinapa condensó el horror que ya se vivía en este México lindo y querido. Nosotros como artistas hemos tenido la necesidad básica, fundamental, indispensable de hacer un manifiesto y sobre todo visualizar la protesta de una forma estética, entre otras lo que podríamos llamar una estética de resistencia. Ante esta tragedia hemos solidarizado con otros artistas, con otros grupos de activistas, creativistas, que hemos intentado, entre otras cosas, hacer un manifiesto colectivo visual, indisciplinario, que a su vez, pues gracias a estos medios, gracias a la prensa, incluso hemos logrado expandir la documentación, visualizar esto de otra forma creativa y sobre todo poniendo en evidencia que el dolor y la creatividad nos iguala. El dolor y la creatividad nos igualan. Así es. Antonio Gritón. Pues, bueno, es decir, pues ha sido así como, bueno, es dolorosísimo, ¿no? Dolorosísimo, porque, pues sí, de repente, digo, no solo como artista, sino, pues es decir, como parte de la sociedad, toda la sociedad mexicana, de repente, pues ves cómo está el narco, es decir, que
finalmente esa ilusión del narcogobierno no era ilusión, sino que es una realidad totalmente. Es decir, en el momento en que los policías que se supone que defienden a las personas, pues, son los encargados de entregarlos a sus posibles victimarios, dice, eso se vuelve espantoso, ¿no? Entonces, dentro de ese espanto, yo creo que, pues ya como artista, pues lo que haces es tratar es decir, acompañas, pues, lo que son las manifestaciones, tanto las manifestaciones ya de la gente, así, pues todas estas manifestaciones que ha habido en Reforma, como también de repente, pues muchos, ¿no? Así se han puesto a, pues tratar de hacer algo. Hay mucha gente que está haciendo los retratos de los normalistas, pues lo que tú dijiste, ¿no? Poemas, canciones, pero todos tratando así que desde nuestra trinchera disparar, en este caso, pues no sé, nosotros, imágenes, acciones, todo, porque pues quisiéramos como detener, es decir, por un lado como detener todo ese horror, pues, del Estado, también, pues, darle a la gente como símbolos, ¿no? De repente que dicen, pues, no sé, un cuadro con una águila medio borrada, o la bandera esta negra que todo el mundo lleva la bandera en blanco y negro, pues, la bandera mexicana. Entonces, pues, todo eso pues, son símbolos que luego también la gente tiene de dónde asirse, ¿no? Es decir, ustedes han usado distintos términos para definir lo que hacen, ¿no? Hablan de resistencia, hablan de denuncia, hablan de solidaridad, hablan de ofensiva, ¿no? No hay una preocupación de que se les acuse de que están siendo panfletarios con su arte, de que están convirtiéndolo en un mero instrumento de propaganda y perdiendo la especificidad de la creación artística. Picasso decía que la pintura no era un objeto decorativo, sino algo que iba a incomodar al enemigo. Y nosotros no podemos guardar silencio. En alguna manifestación hubo una propuesta anónima de un grupo que utilizó el grito de Munch para, en todo caso, usar esta imagen gigantesca que fue incluso portada en varios periódicos para hacer una denuncia. Y en este caso no eran artistas, sino era la gente civil que se estaba recurriendo de un elemento pictórico, iconográfico, universal como el grito de Munch para hacer una denuncia. Y hacemos atentados de alguna forma. Atentados. Así es. O sea, arte y atentado. Exactamente. Y es una opinión que tiene que hacer visible una práctica cultural y en este caso una denuncia, y una denuncia usando nuestros recursos. ¿Qué hacen las prácticas culturales frente a este fenómeno de la narcoviolencia, del narcoestado, del estado en el que incluso nos encontramos ahora, que es una, así como cofradía, en donde la población civil también hace manifiestos creativos que incluso superan hasta los propios artistas, ¿no? Algunos grupos, por ejemplo, que han utilizado esta bandera en blanco y negro, esta bandera de Nuto, han lavado la bandera sucia, que es una reminiscencia a una acción de un grupo que se llama Yoyashkani, que trabajó en Perú y que hizo esa acción para denunciar al trabajo de este expresidente que en un momento de Fujimori, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es también cómo nos vamos a manifestar desde nuestra trinchera. El arte es nuestra trinchera. Y desde ahí nosotros hemos, incluso hay varios colectivos como La Gota Derramada, ¿no? En donde estamos varios subiendo al internet una serie de imágenes que va a quedar como una especie de memoria virtual. Y tenemos que prácticamente hacer manifiesto. Memoria, manifiesto, Argelia. Sí, siempre hay esa preocupación de hablar de panfleto, ¿no? Sobre todo del lado de la izquierda. Sin embargo, eso nos remite a una discusión muy compleja y añejísima, que es el arte, desde dónde se califica o cuáles son sus cualidades, ¿no? Como bien dices, la sociedad civil en sí misma está generando
lenguaje artístico por sí misma a partir de estas manifestaciones. Desde mi punto de vista, la imagen de la gente en la calle es una imagen visual, artística, que tiene muchas connotaciones, ¿no? De semióticas, de ver a una señora con un cartel hecho por su propia mano, algunas son frases trascendentes o famosas, pero algunas son de su propia autoría, ¿no? Con esta cuestión incluso de la asimetría, una cartulina comprada. Eso es un discurso artístico, ¿no? ¿Y quién define si eso es un panfleto o no? Pues lo define siempre la academia y los parámetros, y esos siempre son muy cuestionables, ¿no? Desde mi punto de vista, mi hacer y mi quehacer artístico siempre es comprometido con una realidad social, y con una denuncia y con la necesidad de que la gente se exprese y con la necesidad de transmitir un discurso de resistencia hacia la gente que no lo conoce, ¿no? Entonces, desde nuestro quehacer, en los colectivos con los que yo trabajo, siempre preferimos arriesgarnos a hacerlo antes que no hacerlo, ¿no? Mejor hacerlo. Sí, siempre. Sí. Antonio. Sí, pues también yo pienso que hay una, es decir, más que panfleta, es decir, sí hay cosas de repente panfleta, pero son las que están como ya, como que se usan todos los días y órale, ¿no? Pero yo pienso que a la hora de las manifestaciones, por ejemplo, sí se han hecho como obras pues que realmente pues llegan a ser como sublimes, ¿no? Por ejemplo, el otro día me fijé de los héroes que hay los héroes de Reforma, ¿no? Todas estas esculturas pequeñas que hay sobre Reforma. Por ejemplo, había una que estaba toda llena de sangre, es decir, toda llena de pintura roja, ¿no? Y total que era, pues, de los héroes de Reforma, pues, pero era un cuate que, no sé, en el norte también hizo alguna matazón o algo así, y alguien, pues, luego lo dijo, mira, pues, este es fulano de tal, y paz, ¿no? Es decir, era la única, ¿no? Que tenía una pintura roja, además que no la han, ¿cómo se dice? No la han limpiado, ¿no? Con todo el relajo ese del caballito, se ve que ahora casi nadie limpia nada, ¿no? Pero, sí, es decir, la gente se expresa, muchos artistas se expresan, y luego lo que últimamente hemos estado comentando varios es, por ejemplo, que sobre todo hay una especie como de miedo a expresarte, e incluso como artista a la hora de las marchas, es decir, pues hay como pues una especie como de inconsciente colectivo de, no, pues me va a fichar Gobernación, me van a retratar, me van a llevar, y digo, decir, pues sí, puede pasar, ¿no? Pero es raro, ¿no? Entonces, pues muchos se autocensuran por ese miedo, ¿no? Pero yo pienso que ya que pasas ese miedo y dices, pues voy a hacer tal acción, no sé, pues como eso de, voy y le pongo pintura roja aquí a Dañar el patrimonio artístico. No, pero pues no es tanto, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos platicando sobre esta relación entre memoria, manifiesto, destrucción del patrimonio, atentados, Atentados. terrorismo? A ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Arrodíllese. ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas.
Estamos ya de vuelta en la Contracorriente. Qué bueno que siguen con nosotros. Conversamos con distinguidos artistas sobre Ayotzinapa y los artistas y el arte. Ustedes han estado creando desde antes de los hechos de Ayotzinapa, pero también de manera muy profusa a partir de Ayotzinapa. ¿Por qué no vemos algunas de las obras que han producido Claro. y nos van explicando en qué consisten? Un poco haciendo alusión a lo que en un momento se discutía, es un momento, el arte no es inocente, y eso lo escuché de Gritón. Pues sí, efectivamente el arte no es inocente y siempre tiene ahí un compromiso y una de relación directa con la realidad inmediata. En esta imagen son el colectivo Proyecto 21 que participamos generalmente en protestas, en intervenciones callejeras. Aquí es una intervención con el ejército mexicano allá afuera del Palacio Nacional, diciendo primero te matan y luego ni adiós te dicen, ¿no? Y pareciera un humor negro, pero es una realidad dolorosa que tiene este país y que en muchos momentos también cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas del Estado y de qué lado están y cuál es el rol que tienen con la población civil, ¿no? Generalmente... ¿Y esto, Argelia, están en el hemiciclo a Juárez? Así es, esta es de las primeras marchas que hubo justo por recién los acontecimientos en Ayotzinapa. Y pues lo que nosotros hacemos es mucha intervención con sátira política, cabaret, sacamos personajes semejantes a los que hay en la realidad nacional, y que la gente identifica justamente por las cualidades o calidades que tienen los gobernantes y al mismo tiempo es un desahogo, ¿no? Y la gente también encuentra ahí un canal de expresión. ¿Y aquí estás en dónde? Ahí esa es una toma, cuando Ocupa Wall Street convocó a hacer tomas simbólicas de espacios en nuestras respectivas geografías y nosotros fuimos a la famosa estafa de luz, a manifestarnos, hicimos una intervención, una ocupación y todos teníamos de algún tema social de nuestro país. Estaba Viricuta, estaban los feminicidios y en mi caso la denuncia lleva un traje que lleva las mujeres zapatistas repeliendo el ejército en Amador Hernández, poniendo también la problemática de las agresiones a las comunidades zapatistas. Muy bien. César. Muy bien. Esta es una imagen que utilizamos en una de las marchas para protestar por el crimen en Ayotzinapa. Usamos unos señalamientos de precaución. Son estudiantes de la UAM, de la División de Diseño, de Subversiat y del grupo Artivista. Y así fuimos marchando, precaución, somos estudiantes, fuimos cerca de 50 personas que estuvimos manifestándonos. Fue muy emotivo la acción y sobre todo ver a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, de quienes somos de alguna forma responsables, manifestándonos. Esta es una acción que se llamó 40,000 almas, que fue una recepción que hicimos para la marcha de Javier Sicilia que venía desde Cuernavaca. Cuando la marcha entró a Zócalo, liberamos las almas al cielo. Y en ese momento, en Cofradía, las campanas de Zócalo sonaron todas al mismo tiempo y fue una recepción que hicimos, ¿verdad? Hay un acto simbólico, liberar las almas. Esta fue una acción en Exterés Arte Actual, es una performance que se tituló La realidad actual son verdades e injusticias ahora. Y eran 50 ratones blancos en una especie de laberinto de Skinner, que era la República Mexicana, y donde yo permanecía inmovilizado. Salieron desde California, desde Tijuana, y al llegar a Chiapas estaba pues una ensalada. Esto duró cerca de una hora, hubo como más de 1,200 personas en presencia, aguardando, fue un silencio espectral terrible, y cuando los ratones llegaron después de este tiempo a Chiapas, la gente ya no sabía si aplaudir o llorar, ¿no? Y era prácticamente poner en evidencia y en contradicción toda una serie de cuestiones. Los ratones, pues bueno, representaban, ya sabes, a quién nos gobiernas. Aquí está el señor de las fosas. Este es la silla presidencial mexicana, que es una
bandera norteamericana, con todo el perdón y discreción hacia las personas que tienen capacidades físicas diferentes. Es un esqueleto, yo voy disfrazado de Barbie. El esqueleto tiene la máscara del anterior expresidente, el señor de las fosas. Es el cartel de la incompetencia. Y claro, México se refugia en una bandera que no es la nuestra. Esto fue durante las manifestaciones anti Peña Nieto. Fuimos señalizando los botes de basura con un logotipo que decía "y feo". Deposita aquí tu voto. Lo pusimos en los baños públicos. Esto fue una acción que involucró a muchas personas, así como en la recepción de Javier Sicilia hubo niños, hubo gente mayor. Todo el mundo estaba muy animado por denunciar esta ausencia de democracia. Incluso había barrenderos que nos decían, aquí fue Locura Hidalgo, que es un héroe que está golpeado, lleno de moretones, que se hizo en la intervención de La Ira y el Deseo que organizó Antonio Gritón, y me puse a pedir limosna. Mi estandarte era móvil, o sea, en vez de que fuera una sola virgen, iba cambiando según el lugar. Y pues sí se generó algo de dinero. Esto fue una acción también anti Peña Nieto, donde cubrimos con bolsas de la empresa que patrocinó el robo, el hurto, cubrimos los rostros de los próceres de las calles de Reforma, y poco era denunciar el secuestro a nuestra decisión libre por un presidente que no elegimos. Y contamos con diferentes ayudas, ¿no? Prácticamente cubrimos todos los rostros de toda la calle de Reforma, desde el Ángel hasta el Caballito. Y ya en la segunda manifestación contra este presidente, cubrimos ya con bolsas de basura a los próceres. Entonces los ocultamos, ¿verdad? Anulamos un poco la visibilidad de estos elementos escultóricos, contextualizamos, reconfiguramos. Es curioso porque esta imagen, la segunda se infla. Esto fue frente al Senado. Y ahí contamos con unos grupos punks que visiblemente no tuvieron la discreción de ocultarse, sino de manifestarse como son, ¿verdad? Con su look. No dejaron títere con cabeza, literalmente. De alguna manera. De los dos. De plan. Gritón, vamos a Sí, tu obra, si te parece. Ya. Bueno, esa es una cosa que hice antes que era como parodiando un poco los programas sociales, se llamaba Ahora Sí. Entonces era lanzar en globos billetes de 20 pesos, ¿no? Globos de estos que suben de helio. Y entonces ya pues eran 200 pesos ahí en 10 globos. Y era pues como garantizar que ahora sí iba a cenar un mexicano, ¿no? De estos de los programas de la pobreza, pues, como una parodia, ¿no? Y ya, estas ya son de las manifestaciones de estas de Ayotzinapa. Estas son pues mantas que primero estuvimos pintando ahí en el Ángel. Y luego la acción era colocarlas, ¿no? En sitios pues, que tuvieran que ver directamente con el Estado. En este caso, atrás está la Cámara de Senadores. Cuando la estábamos colocando, sí se nos acercaron varios, pues no sé, pues estos gentes como infiltradas, agentes. Fue muy raro, ¿no? Luego esto también fue durante una de las marchas. Luego como César, pues, ha hecho un poco, yo creo que hay que apropiarnos, pues, de los monumentos. Los monumentos son del Estado, ¿no? Entonces, estas son intervenciones, pues, esta era la patria del luto, por decirlo así. Es decir, todo el ángel rodeado de estas telas negras. Y esa fue padrísimo porque llegamos dos, yo y León Fauré, y de repente se nos unieron como 50 gentes, y entre todos fueron los que hicieron. Yo nunca, es decir, pues yo llevé la tela, como quien dice, y ya los demás hicieron todo el trabajo. Es decir, que la gente le gusta mucho estar. Este es de otro grupo, de otros artistas. Es una intervención dentro del metro, ¿no? Que estuvieron haciendo muchísimas, ¿no? De cambiarles los nombres a las estaciones y esto. Esta es la normal, pues le pusieron normalistas y por ahí le ponían el número 43, ¿no? Es decir, pues hay una efervescencia. Esta es pues la típica, pues ahí que van con las plantillas. Y pues ya, que es un poco también, que ya no sabes si son artistas de San Carlos de la Esmeralda, o es gente, ¿no? Que de plano ya hace estas intervenciones. Esta yo creo que es de las mejores que hubo. Esta también es de otro grupo de artistas
que exactamente le atinaron al ángulo que toma la cámara que hay en el Zócalo, que transmite por la web todo el tiempo, y pusieron, es de las primeras veces que pues, se puso, fue el Estado, no en una de las primeras manifestaciones, pero pues ves toda esa organización, toda esa planeación para hacer esta es una que hicimos últimamente, pues también pues utilizando pues lo mismo de las bolsas, pero ahora con la efigie de Peña Nieto, ¿no? Convertirlas en monumentos. Eso, exacto, algo así. Entonces, Buenísimo. se veía muy chistoso porque de repente era como, pues eso, como un payaso, pues, y de repente, pues como que toda la República vuelta como payasos, ¿no? Y esta es de esta serie que, pues, de muchos artistas nos hemos unido en una cosa que se llama La Gota Derramada. Y entonces estamos subiendo a un sitio, a un blog que hay en internet que se llama así, La Gota Derramada, y a un espacio de Facebook que se llama igual La Gota Derramada, imágenes que se ponen como algo así, como para que se utilicen como quiera la gente, ¿no? Si las quiere imprimir, si las quiere, o nada más verlas, ¿no? Y todo todo está en relación a Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, esta es una acción mía ahí que tiene que ver con la CENTE, que iba manifestándome yo solito, ¿no? De indecente. Exacto. Sí, porque era cuando estaban atacando a los maestros y todo. Entonces yo hice como mi propia marcha yo solito. Uf. Así es, contra el apocalipsis, contra los panteones y contra el perreludismo estamos nosotros. Somos apartidistas, estamos cansados y entre otras cosas también queremos hacer manifiesto que la ciudadanización se ha politizado y que nos toca ahora el relevo para tomar las decisiones, porque ya nos han demostrado los políticos, ¿verdad?, que son incapaces, que son ineficaces, que la corrupción, ¿verdad?, es una especie de celda conceptual, una especie de aura que nos tiene sumergidos en una especie de laberinto interminable, dantesco, es terrible, y yo creo que la misma gente hemos visto, y hay una cantidad de ejemplos de manifiestos verdaderamente creativistas, sólidos, conceptuales, con una calidad moral, que escriben desde el corazón, con su propia sangre, un manifiesto artístico, creativo, anónimo, y comprometido. Manifiestos escritos con sangre. Vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos conversando. Los invitamos a que sigan con nosotros en La Contracorriente. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Estamos de regreso en La Contracorriente conversando sobre el arte y Ayotzinapa con Argelia Guerrero, con César Martínez, con Antonio Gritón. Argelia,
¿Cuál fue la reacción de los manifestantes, de la policía, ante sus coreografías? Es interesante porque como artista escénico, la magia del foro siempre atrae todo, pero a mí en particular me gusta mucho la calle por la reacción de la gente, justamente, ¿no? No necesariamente en un contexto de protesta o en un momento tan álgido como el que vivimos ahora, la gente es muy receptiva. Esta cuestión que le gusta tanto manejar a los artistas de que el lenguaje artístico es solo muy exclusivo y que solo lo entiende gente muy educada o que maneja ciertos niveles de cultura o de conocimiento, es una falacia completa, porque nosotros que hemos salido a la calle, que hemos tenido contacto con la población, con la señora que sale del metro, con los chavitos, con la gente, los trabajadores, los vendedores de periódico, etcétera, nos damos cuenta que entiende y que es muy receptivo, ¿no? Que maneja el lenguaje universal, que eso no, digamos, no es una frase vacía, que es el arte. Entonces, siempre es receptiva, siempre es atenta, siempre es noble para recibir lo que se está diciendo. Y en el contexto de Ayotzinapa, pues hemos notado una sensibilidad mayor, ¿no? La población está en general tocada por el tema. Y entonces cuando salimos a la calle, como decía en el bloque anterior, la gente tiene una necesidad de decir cosas, de manifestarse, ¿no? Y entonces esta cuestión de la intervención callejera, de no tener una diferencia entre el artista y el espectador, también de pronto se vuelven parte de lo que está uno haciendo, ¿no? Quiere participar, va y te dice, entendí, sí, yo también estoy en contra, y pinche gobierno, y etcétera, ¿no? Encuentra ese espacio, te ve manifestándote, te ve manejando un lenguaje que es el tuyo, y entonces se apropian del suyo, y entonces, así como uno lo hace con las herramientas que tiene, de pronto también se contagia esta necesidad de hacerlo con los métodos que cada quien encuentra, ¿no? Entonces la gente es muy receptiva para estas cosas y se contagia de esta necesidad. ¿Tú también estás de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Decía Robert Filiu, un artista francés, que el arte nos enseña que la vida es más importante que el arte. Y Maris Bustamante dice que el arte es como la vida misma. Y yo creo que estas barreras conceptuales que existen aparentemente entre el arte y el espectador, como decía Marcel Duchamp, el arte se completa cuando éste es visto y cuando éste es reinterpretado. Claro. No hay una clave única, una respuesta sola, siempre el arte va a generar en nosotros un despertar que es la imaginación, y ese es un horizonte, usando las palabras de Eduardo Galeana, ¿no? Un horizonte que nos invita a caminar y a seguir adelante. El problema es la TV, el TV or no TV. Y el TV lo que hace es que te lo da todo digerido. Te lo da, no en este caso. Contracorriente, por favor, ni romper. No en la televisión por internet. Aquí fluimos, ¿verdad? Aquí pensamos, de alguna manera. Aquí lanzamos ideas, ¿verdad? Ajá. Las ideas son de quienes la trabajan en cierta medida, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, ¿no?, es que estoy hablando de la TV comercial, ¿no? O sea, de dos empresas que son la Secretaría de Educastración Pública, ¿no? De Televisa es videolencia, entre otras cosas, y todo lo da masticado, digerido, y entonces la gente no ve qué hay detrás, no ve el lado oscuro detrás de las cámaras, ¿no? Que es la Cámara de Diputados, por supuesto, entre otras, y que Senado nunca estamos, ¿no? La población no tiene esa acción maravillosa de ahora sí alguien cenará y que te llegue de repente un mensaje desde el aire, como si fuese una hada madrina, un deseo, 20 pesos, ¿no? Es una acción maravillosa, ¿no? Entonces sí, lo interesante es también que mucha gente reserva su distancia, porque el arte debería de ser también tan importante como la física y como la matemática y como la literatura. Así es. Pero la educastración de repente la considera una actividad lúdica, que sí lo es, y por eso la gente a veces cree que el arte es intangible, que no genera interdisciplina, que no hay actividad sensorial ni neuronal, y luego ven algunas cosas y siempre se trata de abordar desde el entendimiento. Picasso le decía a una señora, ¿a usted le gusta la música? Sí, ¿me puede explicar el trinar de un pájaro?
uno lo disfruta, ¿no? Y aquí hemos visto en estas manifestaciones públicas, en estas marchas, un dejo de creatividad impresionante. Y como dice Miguel Ángel Corona, el reinito, aquí en México te tropiezas con una piedra y surge un artesano, y surge un artista, y ahora un manifestante. Vamos a necesitar, César, un diccionario ilustrado de los neologismos artísticos y políticos, sí, el cesarismo. Antonio Gritón, ¿cómo sientes tú a la audiencia que está ahí callejera, que no te va a ver, pero se encuentra con tu obra? Sí, es decir, pues la gente pues, está volcada en la creatividad, ¿no? Así, la creatividad de la gente es impresionante. Y luego cuando, pues por ejemplo, como en el caso de las telas negras estas del Ángel de la Independencia, o en el caso de las bolsas, o la acción que hizo César de 43 voluntarios y ponerles un paliacate ahí de... Ocultando pues, su bueno, cabeza. es decir, ahí en el Ángel también fue eso. La gente luego quiere participar, es decir, le dices, a ver, vamos a hacer esto, y pasa, surgen, pues no sé, los que necesites, 10, 20, 50, ¿no? Es decir, para poner las bolsas encima de los héroes de Reforma, yo había diseñado toda una cosa ahí con un palito extensible, no sé qué, y pues total que era un relajo con el aire, ¿no? Pero veía a la gente así que en cuanto empezabas que no le atinabas, llegaban 5 cuates que se encaramaban ahí en ¿Quieres decir que son más ágiles que tú? Sí, no, pues ya ves acá, bien ágil y todo acá. Pero la gente luego participa y ponías estas cosas de Peña Nieto con la nariz de payaso y luego se formaba allí un grupito y todos, pues, entre que le mentaban la madre y fuera Peña y todo, así los gritos. Es decir, la gente luego, como si fueran rituales. Es decir, hay una necesidad de rituales y que le quites los símbolos como César y que le quites los símbolos al Estado, sus monumentos. Yo creo que cuando un monumento lo haces parte de un movimiento popular, por ejemplo, como en el caso del Ángel, el Ángel yo creo que ahora tiene más que ver con... Dejó de ser panista. No, primero dejó de ser panista y ya dejó de ser como lugar de celebrar, ya no lo identificas tanto con el fútbol. Ahorita ya mucha gente pasa por el Ángel y se acuerda ya de todos los héroes de Ayotzinapa, es decir, bueno, los héroes desaparecidos, pues sí, tal cual, ¿no? Entonces, decir, así como antes el Tlaloc era el punto de referencia de todas las manifestaciones del 68, creo que el Ángel ahorita ya está se ha transformado, es decir, de repente ya se lo quitaron al Estado, ¿no? Ya no es el monumento a la independencia. Se han apropiado de los monumentos históricos. Así es, deconstruimos el símbolo, lo descodificamos, le devolvemos al Estado su falacia. Quiero comentar una acción de Gritón que se llamó Infinita Tristeza y que colocó unas telas negras en la colonia Roma, en una calle, en Orizaba, que pendían de los árboles. Y la gente pedía que las quitaran porque daba miedo. Y era un pedazo de tela nada más, ¿no? Entonces ahí es, entre otras cosas, que estamos conscientes nosotros como activistas, como creativistas, como creadores, como gente que tiene un compromiso social y que usamos al arte como medio, como instrumentación política del deseo, que esos símbolos y estas formas de manifestarnos van a generar conciencia, y conciencia artística, ¿verdad? Entre otras, ¿no? Y que esto es un legado colectivo, social, y cuando yo escuchaba estos comentarios en torno a esta instalación, me sorprendía la sensibilidad de la gente, y que incluso algunos centros restauranteros comerciales ahí ubicados en la Roma también protestaran. Y yo decía, protesten por las muertes de verdad, no por unas telas que dan miedo, ¿no? Y esa escenificación y esa recontextualización del espacio público es nuestro derecho, es nuestro lugar, es donde nosotros también podemos usar como escenario la calle, ¿verdad? Es otro museo público, es como un calcetín al revés, por así decirlo, donde dejamos ver otra forma de creación. Argelia, tú también has escenificado en el hemiciclo a Juárez, en el Palacio de afuera de Bellas Artes, en el Zócalo. Afuera de la Embajada norteamericana. ¿Cuál es también el sentido de ustedes al hacer esto? Mucho es esta cuestión de subvertir la convención del arte escénico, ¿no? De yo voy, pago mi boleto, me siento, soy pasivo y veo a alguien más que me enseña algo que hace y tiene un discurso articulado, y hay esa convención, yo aplaudo, me voy
y agarré, caché lo que caché o no entendí lo que no entendí y me voy. Desde nuestra perspectiva, los que hacemos arte en la calle, intervención callejera, es subvertir eso. Entonces, de pronto, justo el hemiciclo a Juárez, que de pronto les gusta tenerlo tan blanco y tan vacío, ¿no? Entonces, y lo rodean de estos plásticos que dicen prohibido el paso y que es un sinsentido, ¿no? Y de pronto trascender eso que es un plástico, pero a la gente le da miedo traspasar ese plástico, ¿no? Y entonces romper esa barrera y además no solo rompo esta prohibición, sino además aquí voy a hacer arte. Y además esto va a ser un escenario y ahí va a haber público y aquí yo voy a hacer un número en el que yo voy a manifestar qué es lo que estoy pensando, qué es lo que esta realidad me está lanzando, y entonces la gente también, sin darse muy del todo cuenta, también revienta esa barrera, esa frontera tan absurda que hay en ese tipo de espacios, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la Explanada de Bellas Artes es muy curioso, en algún momento en el que participamos en un evento solidario con la tribu Yaqui, bailamos un danzón dedicado a la tribu Yaqui, y como digo, la gente se vuelca sobre lo que está pasando ahí. Entonces teníamos una cantidad de público, y hay una foto muy interesante porque la gente de adentro de Bellas Artes se ve asomada desde adentro hacia afuera para ver lo que estaba pasando en la explanada, ¿no? O sea, al revés. Entonces, de cómo debiera ajá, ser. así es. No sé si como debiera de ser, pero como es la convención, ¿no? Y entonces eso también es muy interesante, porque además esa gente no entra al Palacio por muchas razones, ¿no? Económicas, de difusión, etcétera, que bueno, ese será otro tema, pero el abandono que tiene el arte desde hace muchos sexenios, relegado en el mejor de los casos a entretenimiento, a intermedios amenos, etcétera, cuando se ha abandonado la función principal, ¿no? Que es la de confrontarnos con lo que somos y con lo que hacemos y hacer una cuestión dialéctica de qué somos, qué hacemos y por qué estamos aquí, ¿no? Y que eso es la esencia del arte, es la materia prima del arte, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y regresamos para nuestro último segmento. No se vayan, continúen la contracorriente. Aquí saludando. Soy totalmente rebelde. $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. Regresamos a esta última parte de Rompeviento con Argelia Guerrero, César Martínez, Antonio Gritón,
artistas los tres, y muy buenos los tres. Hombre, gracias. Déjenme preguntarles, ¿tienen alguna idea de los padres de familia, de los muchachos desaparecidos, los normalistas? ¿Qué piensan de este mar de creaciones artísticas? ¿Cómo los viven? ¿Cómo los interpretan? Bueno, yo vi en algún momento un video que allá en La Normal les transmitieron muchas imágenes de lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo de las manifestaciones en general, pero como decíamos al principio, las manifestaciones en sí mismas son un acto artístico y cultural que tiene momentos muy mágicos y de creatividad espontánea y otra de quienes nos dedicamos específicamente a eso, ¿no? Creo que ellos en general han recibido la solidaridad de todo tipo y desde mi punto de vista creo que el del arte es una cuestión muy sensible, ¿no? Que conmueve mucho, que liga mucho, ¿no? Es en el estricto sentido religioso de religar con el otro, ¿no? He tenido oportunidad de verlos en las marchas y ellos en sí mismos son una imagen estética muy impactante, ¿no? O sea, la imagen de verlos tan fuertes, tan de pie, tan vivos, con la imagen de los muchachos que son casi niños, ¿no? Reivindicando el rol de un estudiante pobre, luchador, aspirante a maestro, que ahora en este momento todo lo que conlleva y todo lo que significa, ¿no? Normalistas que tienen bailables y grupos de baile y que pintan sus murales y que escriben poemas. Y eso es muy curioso. Cuando la tragedia se hizo pública y comenzaron a llegar los primeros corresponsales extranjeros a Ayotzinapa, ¿no? Dejaron la Roma y la Condesa y se atrevieron a ir un poquito más lejos. Más allá de Cuernavaca. Y se encontraron los murales que hay en Ayotzinapa. Alguno de ellos escribió que era como trasladarse a otro país, que era como si estuviéramos en Cuba o en algún lugar. No tenían que haber ido tan lejos, bastaría que hubieran ido a Santo Domingo a ver los murales de Diego Rivera en la CEPO, de Palacio Nacional o de Bellas Artes. Ustedes como artistas plásticos, ¿qué les dicen toda esa capacidad creativa y ese impulso, sobre todo creativo, del normalismo en la pintura? Es cuando los maestros son ellos. Ellos nos enseñan a ver de otra manera. Uno tiene que ser muy discreto frente al dolor de las víctimas y cuando hacemos este manifiesto común social con una intención de apoyarlos, ellos admiten nuestra irreverencia como un gesto de solidaridad. El muralismo como movimiento político mexicano estableció nuevas rutas, más allá de las que Siqueiros en un momento decía, no hay más ruta que la nuestra, sí, también es la nuestra. Y es allí donde la gente asume ese discurso como un lugar propio de manifestación y de creación. Y es donde yo mismo en las marchas también voy a aprender. Y voy a aprender de esta maestría y de este goce estético y de esta necesidad pacífica de alzar la voz y de una forma estética. Y es una labor de resistencia que implica, entre otras, ver que nuestro corazón es diverso y que México lindo y querido tiene una gama muy amplia de manifestarse de una forma inteligente y poniendo en evidencia la estupidez. Muera la estupidez, viva la inteligencia. Y esa es nuestra, pero luego nos hacen creer que no, ¿verdad? Y estamos esperando un milagro de un ser imaginario cuando somos nosotros mismos, nosotros, que en un momento dado estamos haciendo ese manifiesto. El paso que nos hace falta es quitarle el poder al gobierno, reformar el poder nos toca a nosotros. Tenemos que hacer en reforma, una reforma de la verdad, porque ni reforma energética, eso es absurda completamente, porque no hay nuevos combustibles, porque no hay una economía sustentable. La reforma hacendaria del SAT, del satánico, por ejemplo, es porque ahora nosotros estamos cubriendo una deuda, una crisis que no nos corresponde, que es terrible la cantidad de impuestos que tiene que pagar ahora uno. ¿Cuál reforma educativa?
¿verdad? La reforma educativa tiene que empezar en las aulas mismas, incluso desde nuestra misma trinchera, que es nuestro hogar y nuestro trabajo artístico, y sobre todo reivindicar que no hay que castigar a los maestros. Es absurdo. Hay que educar a la clase política, ¿verdad? Y son ellos quienes han demostrado que son inútiles. Y por eso en la calle lo que vemos es una especie de academia, de creatividad, de elocuencia, de cordura, y sobre todo que hay una necesidad básica, y es ya dejar a un lado a esta gente, y que ellos tienen que en un momento dado aprender de nosotros, ¿verdad? Es allí donde creo que estamos poco a poco subiendo una especie de escalera, ¿no? Y que espero no lo permitamos. Pues, es decir, no sé, volviendo un poco a lo que decías de los padres, yo decir, por un lado están las manifestaciones bueno, que como se ha visto en los cortes, es decir, pues toda esta así combatividad, pues todas las acciones artísticas, todo eso, así que dices, puta, qué impresionante, ¿no? Las de las mamás jóvenes con las carriolas, pues todo lo que ves en la calle, que dices, cámara, así la lucha, ¿no? Pero luego el otro día, por ejemplo, en la última manifestación, cuando, sí, la última, la que ya de plano se fue al Monumento a la Revolución, hubo una escena que sí, a mí me rompió, es decir, sí me hizo así como el nudo en la garganta, que fue ya íbamos de regreso y nos encontramos con el contingente de parte de los padres, ¿no? En el momento en que estaban dándoles la noticia de que si eran correspondía a lo de los restos de Alexander, ¿no? Y pues estaba, porque, bueno, yo estoy haciendo unos como retratos de cada uno de estos, pues niños, ¿no? Tal cual, ¿no? Es decir, jóvenes niños. Y de repente que veo que se ve que es la mamá, hay dos que son hermanos, que están desaparecidos, ¿no? Y entonces, pues estaba en ese contingente, estaba la mamá con y entonces, en el momento que estaban diciendo, no, pues son los restos de Alexander, todo eso, pues la vi a ella, y ella así, pues con el llanto así, contenido, porque pues al mismo tiempo, pues es una especie como de, pues también a lo mejor mis dos hijos están muertos, ¿no? En ese momento, puta, a mí se me rompió así totalmente el alma, que dices, pues sí, que ella misma dice, bueno, el Estado que se supone que me defiende, desapareció a mis hijos, y a lo mejor los mató, ¿no? Y que es pues finalmente un poco el origen de todo esto, ¿no? Es decir, que el momento de, pues todo ese dolor, todo ese, y pues no sé, pues dices, pues así que, ¿qué le dices es decir, pues darle un abrazo? ¿Cómo abrazas? Es decir, todo eso, es decir, ¿cómo y que finalmente es otra vez como regresar al fondo, al origen de todo esto, ¿no? Que dices, pues así que, qué horrible estado, qué horrendo, ¿no? Tenemos, y pues sí, como artistas pues ahí estamos, ¿no? De repente sacamos un poco la creatividad y todo esto, pero pues sí, como decía César y Argelia, ¿no? Es decir, pues sí, de lo que se trata es de romper este horrendo estado en el que estamos viviendo, y pues finalmente, que ahora sí yo voy a decir un nombre, como decía Neil Young, pues muchas veces, es decir, el arte... El músico. Sí, así, él decía, bueno, pues el arte pues, no hace revoluciones ni nada, pero sí es parte de la gasolina que alimenta las revoluciones, ¿no? ¿Qué sigue? Ustedes han hablado de un manifiesto, a muchas voces, a muchas plumas, a muchos cuerpos. Han hablado de una memoria. ¿Dónde va a quedar todo este legado? A mí lo que me ocupa es eso, que no quede en el nivel de legado, en el nivel de una estatua inmóvil, de un monumento viejo, de pronto que ya nadie sabe ni quién es, ni qué roló, y si fue en 1910 o en 1810, da igual. La ventaja que tiene el arte es que se mueve constantemente, quien lo ve lo reinterpreta y se reapropia en diferentes circunstancias de él, ¿no? O sea, no es lo mismo leer Los Miserables hoy en día, ¿no?
es una obra viva, que es una obra que ahora tiene otra connotación, pero que parece que está escrita para que la leamos en este hoy y en este ahora, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el interés es que esto trascienda y que la gente se apropie y que la gente también tenga interés, a lo mejor en apropiarse de este lenguaje o de otro, pero sobre todo de entender que es capaz de decir lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que la realidad le evoca y hacerlo, no tener miedo de hacerlo, ¿no? O sea, los artistas tenemos este yugo de las becas y de los teatros y de que si no dices lo que debes decir, entonces olvídate de temporadas en los teatros. Pues de por sí no comemos, entonces pues hay que salir a la calle y hacerlo, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Es como romper este miedo de caer bien, de gustar, ¿no? En un minuto. Arte, acción y participación, la imaginación al poder, y esa es nuestra. Y ahí tenemos que evaluar nuestra resurrección para que esto no sea una revoilusión, sino sea una acción concreta. Y la ciudadanización politizada, como recomiendan muchos intelectuales, debe de tener una participación inmediata en el poder. Debemos de desplazar a estos inútiles de ese lugar. Desplazar a los inútiles de ese lugar. Sí. Gritón. Y pues también, digo, de lo que queda también es como estas cosas que están empezando, así como surgen las autodefensas y todo eso, pues son como grupos que se están empezando a formar, ¿no? Grupos de artistas, es decir, en lugar de trabajar en solitario, pues bueno, grupos, es decir, te vuelves a reencontrar con otros artistas, es decir, como que se está organizando otra vez la sociedad, ¿no? En pequeñas celulitas y pues ahí va, ¿no? Y aparte, pues seguiremos acompañando el arte como una creación colectiva. Sí. Argelia, un minuto. Nada, es eso que dice Gritón, seguiremos acompañando las veces que se necesite, en los niveles que se necesite. Es nuestra forma de abrazar no solo a los padres de Ayotzinapa, yo creo que es nuestra forma de abrazar a nuestros contemporáneos, al que tenemos al lado. Por eso nos gusta salir a la calle, a mí me gusta por eso, es mi manera de decirle a la sociedad, esto hago y esta es mi manera de retribuir, ¿no? Esto es lo que digo, pero también me interesa lo que tú dices. Un nuevo manifiesto artístico. En la calle le decimos al gobierno que se calle. En la calle le decimos al gobierno que se calle. Así es. Argelia, César, Antonio, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Creación colectiva. Prometemos un diccionario de César para la próxima. Y que nosotros no nos cansamos, ¿eh? Nosotros no nos cansamos, señor de la PGR, ¿eh? Estamos cansados, pero de usted y de sus inutileces. Y que nosotros siempre estaremos activos y por eso somos activistas, creativistas, artivistas. Y haremos artentados. Pero aquí el conductor ya se cansó, ya se acabó el tiempo. Así es que, amigos, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en La Contracorriente, por Rompeviento Televisión por Internet. Y ya sabe usted, a continuación, lo que Rompeviento se llevó con la muy atinada conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la próxima semana. Hoy la exigencia de nosotros es que este Guerrero se tenga que llevar a cabo la desaparición de poderes por la ingobernabilidad que existe, por la ineptitud de los tres poderes en el Estado y que en el Estado no se ejecuten las elecciones del próximo año.